Sol. En el siglo XIX, entre el año 1813 y 1855, vivió en Dinamarca un escritor que además fue un filósofo transformador de la manera de hacer filosofía. Eran los tiempos en que había grandes pensadores en Europa principalmente, en Alemania, eran los tiempos de Kant, de Hegel. Hegel en ese momento, digamos, dominaba todo el panorama del pensamiento con su dialéctica, la dialéctica del amo y del esclavo, la fenomenología del espíritu, su espíritu sistemático. Kierkegaard, con su manera de concebir la filosofía, se opuso en un momento de su vida a ese tipo de pensamiento y él pensó que no tenía ningún sentido la filosofía si no se ocupaba más que de las ideas del hombre concreto, del hombre del existente. Todos sabemos que Kierkegaard es tenido como el padre o el precursor o el iniciador de esa corriente filosófica que se conoce como existencialismo. Pero él concebía que la vida de un hombre, de una persona, de un ser humano, podía dividirse en tres estadios. Un estadio estético, uno ético y uno religioso. No nos dejemos sorprender un poco de las palabras, porque en Kierkegaard los términos tienen significados sorprendentes. En el entorno donde él vivía, allá en ese país nórdico, en Dinamarca, eh, imperaba el protestantismo. Él tampoco fue un filósofo o un teólogo ortodoxo del protestantismo, ni del catolicismo, ni de ningún ismo religioso. Él fue abiertamente crítico de todas estas tendencias y él, cada una de sus ideas y de su manera de expresar las experiencias propias de cada uno de estos estadios, muchas veces las hacía acudiendo a diversos alter ego, aproximadamente mal contados, de pronto son más. Tuvo como 9 seudónimos con los cuales él publicó sus libros, ¿no? Eh, y Anticlimacus, eh, bueno, con el que publicó de Temor y Temblor también, que ahorita se me olvida, pero cada uno de ellos identifica, digamos, la profundización en uno de estos estadios distintos. El primer estadio, digamos, es como de cierta inmadurez, el estético, en que la vida es eh, prácticamente una vida marcada por el gozo, por el deseo de experimentar los placeres, la estética. El segundo ya es cuando hay cierto grado de madurez, que es el estadio ético, en el que hay cuestionamientos, reflexiones, críticas de ese primer estadio, es como una superación. Y el tercero, que él llama religioso, que ya es la comunicación directa o el encuentro con Dios, cualquiera sea la idea que se tenga de él. Kierkegaard aplicó en su vida, fue coherente en su vida, su manera de ver esta evolución a través de estos distintos estadios. Él eh, se había comprometido siendo joven relativamente, pues, en el año 1839, algo así, cuando él tenía unos 25 años, con una jovencita que se llamaba Regina Olsen. Y él
identificó, digamos, esa relación de noviazgo en el primer estadio, en el estético. Y para ser coherente con su manera de pensar, rompió el noviazgo a los 2 o 3 años del compromiso y él siguió su vida solitario, ¿no? Amándola, o sea, negándose. En ese proceso dialéctico, contradictorio, inclusive puso tierra de por medio y se fue de Dinamarca casi un año, 9 meses. Aquí en este libro él publica las cartas que le dirigió a ella y a uno de sus confidentes o amigos llamado Emil. Todos los libros de él son personalísimos, por ejemplo, Mi punto de vista, ¿no? De él, obviamente, se ocupa de él mismo, de su quehacer como escritor y demás. Aquí en el que nos mostraba inicialmente, Temor y Temblor, donde hace una reflexión ya eh, en, una, en un momento ya avanzado de su concepción del mundo acerca de la experiencia de Abraham con su hijo Isaac y el sacrificio que él va a hacer de él según los mandatos de Dios. En el diario de un seductor, ese proceso de corrupción de un hombre que enamora a una mujer, y esto es bajo la forma de un diario. Por eso digo que él no solamente fue un filósofo, sino también fue eh, eh, un gran escritor literario. Muchos escritores como Miguel de Unamuno, eh, cuando se encontraron con Kierkegaard en algún momento de la vida, tomaron inclusive la opción, Unamuno la tomó, de estudiar danés para leer a Kierkegaard en su idioma original. Dos libros que son centrales, además de Temor y Temblor, en la vida de él son El concepto de la angustia y El tratado de la desesperación, la enfermedad mortal y el pecado. El pensamiento de Kierkegaard está muy marcado por el trasfondo de las historias propias de la Biblia, del cristianismo, ¿no? Aquí otros, las obras del amor, los lirios del campo y las aves del cielo, los estudios estéticos en el que se ocupa de Mozart. Bueno, esos son, digamos, los grandes temas. Yo creo que Kierkegaard siempre va a pertenecer a ese grupo de escritores, de filósofos que mantienen una vigencia y un interés muy grandes. Pertenece a esa misma familia espiritual que Federico Nietzsche, ¿no? Aunque sus pensamientos no se identifiquen, pero sí su manera de interrogar la vida acerca de estos grandes problemas que aquejan al hombre. Murió muy joven, eh, 42 años. Eh, Inicialmente su vida había sido la de un joven bastante disipado y su padre lo consentía mucho. La historia con el padre lo marcó quizá mucho a él. Eran 9 hermanos. El padre, que originalmente era una persona con un oficio, digamos, burgués, con el tiempo se convirtió en un hombre estudioso, en un estudioso de teología, y llegó a tener una vida muy marcada por la religión que se le inculcó a sus hijos. Pero algo que verdaderamente lo agobió a él, al papá, y que se lo transmitió a Soren Kierkegaard, al hijo, que era uno de los menores, si no es que ese era el menor, era el temor de que iba a vivir él lo suficiente en esta vida como para ver desaparecer una a una todas las personas que él amaba. Eso lo atormentó terriblemente y si no estoy mal, su esposa y todos sus hijos, o la gran mayoría de ellos, excepto Soren, murieron. Él sentía que eso era como un castigo que él recibía porque en algún momento había blasfemado contra Dios.
Entonces es la presencia misma de esa idea de religión, de religiosidad, de pecado, de vida espiritual, de, que marcaron ese mundo, ese tiempo, y que por supuesto le transmitió a Soren Kierkegaard, a su hijo, pero él hizo algo más, escribió.